La tensión en la mansión se respiraba como un aire frío que entraba por las ventanas entreabiertas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que algo estaba a punto de estallar. Desde la noche anterior, los susurros habían llenado los pasillos, y cada puerta que se abría parecía esconder una verdad que llevaba demasiado tiempo retenida. La mansión de los Emiro, Lu, que alguna vez había sido sinónimo de elegancia y estabilidad, ahora parecía un escenario de sombras donde cada movimiento causaba sospecha. Elef despertó antes que el sol. Los primeros rayos apenas iluminaban las cortinas cuando ella ya estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Había soñado con su madre de nuevo. Ese sueño tan recurrente donde Melech la llamaba, pero una puerta pesada se cerraba entre ellas. Esta vez el sueño había sido distinto detrás de Melech. Había una figura oscura que no alcanzaba a reconocer, y justo antes de que pudiera tocarla, la voz se apagaba como un susurro arrastrado por el viento. Se levantó y caminó descalza hasta la ventana. A pesar del miedo que nunca se iba, algo dentro de ella sentía que ese día sería importante. Desde que había llegado a la mansión, había aprendido a escuchar su intuición, esa voz interna que le advertía cuando alguien estaba a punto de mentir o cuando un peligro se acercaba. Y hoy, esa voz estaba gritando. En la cocina, Ayla repasaba por quinta vez la misma mesa. Sus manos temblaban cada vez que recordaba las palabras que había escuchado por accidente la noche anterior. No podía dejar de pensar que si decía algo, su vida podría cambiar para siempre. Y no precisamente para bien, pero callar también se había vuelto insoportable. Había ciertas cosas que una persona no podía ocultar sin que el peso la destruyera por dentro. Mientras tanto, en el piso superior, Arzu se arreglaba frente al espejo. Tenía los ojos rojos, no por tristeza, sino por la rabia acumulada. La situación se le escapaba de las manos, lo sabía, y no estaba dispuesta a perder el control. No ahora, cuando más necesitaba mantener su posición intacta. Cada día era un desafío que la empujaba al borde del colapso, pero aún así estaba decidida a sostener su mentira a cualquier precio. Sabía que alguien había estado husmeando demasiado, y aunque aún no podía confirmar quién, lo averiguaría. Kinen, por su parte, había pasado casi toda la madrugada en su estudio. Papeles tirados por todas partes, documentos viejos, fotografías olvidadas, todo lo estaba revisando una y otra vez, buscando cualquier indicio, cualquier fragmento de verdad que le permitiera entender por qué esa sensación persistente de que alguien le mentía no lo dejaba en paz. Desde que Melech había reaparecido en su vida, aunque no completamente, una inquietud lo perseguía. Había demasiadas coincidencias, demasiados silencios incómodos, demasiados cambios repentinos en las historias que le contaban. Ese mismo silencio se rompió cuando la puerta del estudio se abrió lentamente. Era Alie, que entró con paso firme, ocultando la preocupación que le aferraba el pecho. «Kinen, debemos hablar», dijo con voz baja pero seria. Él levantó la mirada. «¿Sobre Arzu? Sobre todos en esta casa», respondió ella, evitando mirarlo directamente. En otra parte de la ciudad, Melech estaba sentada en una banca cercana al taller donde había empezado a trabajar temporalmente. Sus manos estaban apretadas entre sí, como si intentara contener la angustia que la consumía. Llevaba horas pensando, dudando, temiendo. No podía seguir así. Necesitaba ver a Elef. Necesitaba asegurarse de que su hija estaba bien. Pero presentarse en la mansión sin un plan sería exponerse demasiado. Y aún así, algo la empujaba a hacerlo. El presentimiento de que todo podía empeorar si seguía alejándose. Una presencia a su lado la sacó de sus pensamientos. Anne era Vassal. Su sombra la cubrió por completo, mientras él encendía un cigarrillo con un gesto de fastidio. «Sigues escondiéndote como si eso fuera a resolver algo», le dijo sin mirarla. «¿No es esconderme?», respondió ella con voz cansada. «¿Es proteger a mi hija? ¿Protegerla?». Basil soltó una carcajada amarga. «Esa niña está en una casa llena de lobos. Melech, ¿de verdad crees que quedarte aquí sentada va a cambiar algo?». Ella cerró los ojos. «Lo sé, pero no puedo acercarme sin ponerla en riesgo». Basil la miró por fin. «El riesgo ya está ahí, con o sin ti. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo». En la mansión,
Elef estaba en el jardín, intentando distraerse como podía. Había llevado un cuaderno de dibujo, pero la ansiedad no la dejaba concentrarse. Sentía que algo estaba mal, como si el día estuviera cargado de un presagio difícil de explicar. Oyó pasos detrás de ella y se giró. «Era Tug, ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí sola?», preguntó la niña, cruzándose de brazos. Elef guardó su cuaderno. «Solo pensando». «Pensar es aburrido», dijo Tag. «He con un puchero». Luego, tras observarla unos segundos, agregó: «¿Te pasa algo?». Elef dudó, pero negó con la cabeza. «Estoy bien». Tag la miró con sospecha, pero no insistió. «Bueno, ven conmigo. Tengo algo que mostrarte». La llevó hacia un pequeño rincón del jardín, donde había escondido algo bajo unas ramas. Era una pequeña caja antigua que había encontrado en el ático. «Mira lo que encontré», dijo emocionada. Elef tomó la caja y la abrió. Dentro había cartas, fotografías antiguas y un pequeño medallón con iniciales grabadas. «¿De quién es esto?», preguntó Elef con curiosidad. Tag se encogió de hombros. «No lo sé, pero creo que es algo importante». Elef sintió un escalofrío. Había algo en esa caja que le parecía familiar, aunque no sabía por qué. No obstante, antes de que pudiera seguir revisándola, escucharon la voz de Arzu llamando a Tug desde la terraza. La niña guardó la caja rápidamente y la escondió en el mismo sitio. «No digas nada de esto», susurró. Elef asintió, aunque su mente seguía atrapada en esa sensación extraña. Arzu llegó con expresión severa. «Tug, entra ahora mismo. Necesito hablar contigo». La niña obedeció, no sin antes mirar a Elef, como pidiéndole que guardara su secreto. La pequeña se quedó sola, sintiendo que esa caja podría ser una pieza clave de algo mucho más grande. En el interior de la casa, Elie se encontraba en una situación complicada. Quería proteger a su hijo, pero también sabía que la verdad siempre terminaba saliendo a la luz. Arzu había cometido demasiados errores, y mantenerlos ocultos era cada día más difícil. Se acercó a la ventana, observando cómo Elef permanecía quieta en el jardín, mirando al suelo como si hubiera descubierto algo que la perturbaba. Algo en esa imagen removió recuerdos que Ali ya había intentado olvidar. El parecido, la inocencia. Era imposible no pensar en Melek. De pronto, Arzu entró en la habitación con el rostro tenso. «Tuvimos una conversación pendiente», dijo con voz fría. Alil se volvió lentamente. «Arzu, tu comportamiento últimamente». «No hablemos de mi comportamiento», la interrumpió Arzu. «Hablemos del suyo, señor Aliye. Usted sabe más de lo que dice». Las miradas se cruzaron, pesadas de acusaciones no dichas. Ali respiró hondo. «He sido muy paciente contigo, pero no permitiré que lleves esta casa a la ruina». Arzu dio un paso adelante. «Entonces ayúdeme a mantener el control, o acabaremos todas perdiendo». Aquella amenaza velada quedó flotando en el aire. Fuera de la mansión, Melek avanzaba por el camino empedrado que conducía a la entrada principal. Cada paso era más pesado que el anterior. Sabía que no debía estar allí, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Se escondió detrás de un árbol cuando vio a unos empleados pasar. No podía arriesgarse a que Arzu la descubriera, pero tampoco podía marcharse sin saber si Elef estaba bien.